el día de hoy estaremos en un texto muy importante del libro de Marcos, así que les pido de que pongan mucha atención y el hermano Alejandro nos va a traer la palabra del Señor. Dios lo bendiga, hermano. Buenos días, hermanos, Dios los bendiga. Yo voy a usar parece que este está un poquito más alto. Me deja ver mejor. Hoy vamos a continuar en el libro de Marcos, y ahí en sus boletines podemos ver que tienen ustedes el bosquejo, podemos ver ahí que tienen todos los textos que vamos a utilizar ahora. Y si no, de todas maneras en la pantalla los vamos a tener. Y yo quisiera comenzar primeramente haciéndoles una pregunta, ¿verdad? ¿De cuántas historias hemos nosotros oído, relatos, anécdotas, ¿verdad?, que hemos escuchado de hombres y de mujeres que están sirviendo al Señor en un ministerio? Y dentro de cualquier ministerio podemos experimentar diferentes situaciones cuando nosotros nos encontramos trabajando para el Señor, y hay algo muy común que es lo que sentimos cuando nos sentimos agotados al punto de que no podemos más, porque de cualquier manera el servicio al Señor es algo agotador también. Sin lugar a dudas, servir a Dios, y más aún en el ministerio de misiones, puede ser uno de los trabajos realmente más demandantes que podemos ver. Tan es así que en ocasiones es necesario viajar con frecuencia a diferentes lugares, y no solamente podemos ir de una ciudad a otra aquí dentro de los Estados Unidos, ni siquiera podemos ver que cuando viajamos puede ser que estemos nosotros cruzando aquí la frontera, sino que podemos ir a otros países donde nosotros podemos ver que nos podemos alejar de las familias, y por eso es tan demandante, ¿verdad? Dejar familia, dejar casa, dejar la comodidad, y posiblemente se pueden ver obligados a estar fuera de casa por días, pero también puede ser que estemos fuera de casa por semanas y posiblemente hasta por más tiempo. Dentro de lo que demanda el servicio del Señor en este ministerio, también podemos encontrar que es muy agotador. Y sin dejar de mencionar los problemas también, ¿verdad? Porque hay problemas que se suscitan a través de este ministerio, pero también las dificultades que se pueden encontrar y que se pudieran dar en nuestro caminar con Cristo. Algo que debemos tomar en cuenta realmente es la vida del servicio en el ministerio, que es como cualquier otro trabajo en el cual nos pudiéramos sentir agotados a tal punto que realmente lo podemos calificar como un trabajo cualquiera, pero un trabajo extenuante. Es decir, que ya no podemos cumplir realmente con nuestras expectativas o demandas, pero por lo tanto realmente es muy necesario tomarse un tiempo de descanso, ¿verdad? Tomarse un tiempo de relajación para tener una renovación física. ¿Cuántos de nosotros podemos experimentar que después de que salimos del trabajo llegamos a casa exhaustos, cansados, estresados? Pero qué gratificante es que nosotros podamos sentir cuando llegamos a casa y relajarnos, comer nuestra comidita, un vaso de agua, refrescarnos. Entonces es de la misma manera que nosotros podemos sentir este relajamiento, ¿verdad? Y una renovación espiritual. Uno de los ejemplos más gráficos lo podemos encontrar en el capítulo 6 del versículo 12 y 13, donde Jesús mandó a sus discípulos de dos en dos, si ustedes se recuerdan, para que hicieran la misma obra que Él había comenzado durante ese ministerio. En el versículo 30 dice que ellos se juntaron con el Señor para contarle todo lo que ellos habían enseñado. Y si recordarán qué es lo que ellos habían hecho en ese lugar.
La Biblia no nos muestra cuánto tiempo tardaron realmente en ese ministerio, ni tampoco nos muestra cuánto tardaron en recorrer los diferentes lugares por donde ellos estuvieron predicando. Pero los historiadores cuentan que estuvieron visitando 205 ciudades. Realmente que podemos ver que es un trabajo muy extenuante, es un trabajo muy cansado, y algunos pueblos también dice que estuvieron recorriendo, o aldeas en donde predicaban para que los hombres se arrepintieran. Esa es la razón por la que ellos habían ido a ese lugar y a esos pueblos. Y al mismo tiempo dice que también, que hacían, sanaban a muchos enfermos, pero también dice que echaban fuera a demonios, y dice que también los ungían con aceite. Hasta este punto nosotros podemos darnos cuenta realmente estar dando cuenta que el ministerio de estos hombres no fue nada fácil. La Biblia no nos dice, pero lo más probable es que sus vidas posiblemente estuvieron en peligro al ser rechazados, pero lo que sí es seguro es que estos hombres estaban experimentando realmente un agotamiento, estaban experimentando un cansancio muy fuerte. Ahora, yo quiero preguntarles, ¿qué dificultades experimentaron los discípulos? Bueno, ellos estaban experimentando muchas luchas, y una de ellas era por la gran miseria física que ellos están experimentando. Realmente la miseria física es las enfermedades. Si nosotros recordamos que en aquel entonces había una enfermedad que era la lepra, pero había otras enfermedades que ellos tenían y que también estaban experimentando esta gran miseria física, pero también estaban experimentando una miseria material que estaban padeciendo todas esas personas. Eran personas humildes, eran personas que no tenían muchos recursos, pero también luchaban por una miseria espiritual muy grande cada persona que estaban visitando. Pero también otra de las cosas que ellos estaban viendo era la incredulidad de la gente, que se negaban rotundamente a escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Pero realmente, a pesar de todo esto, no todo fue negativo. Y lo digo así porque también experimentaron alegría, experimentaron el gozo, porque muchas personas realmente sí se convirtieron al aceptar con gusto lo que es el evangelio de la palabra de Dios. Y esto es lo más común en todo ministerio. Como se puede experimentar tristeza, se puede también sentir decepcionados, también se puede experimentar alegría y el gozo de saber que hay personas que sí tienen el gusto de escuchar la palabra. Estos discípulos, cuando llegaron con Jesús, llegaron sumamente agotados, tanto físicamente como emocionalmente. La vida del ministerio suele ser muy extenuante al punto que las fuerzas se pueden agotar. Y por más esfuerzo que se haga, la misma persona se puede dar cuenta que realmente no es suficiente lo que han hecho, que realmente hay mucho trabajo que hacer, hay mucha necesidad dentro de la comunidad que se puede hacer también. Por tanto, el trabajo que se tiene que hacer, por ejemplo, podemos ver, se tiene nueva gente para discipular. Son cada día más que se pueden ver. Los discípulos lo estaban viendo cuando llegaron con Jesús, pero también había nueva gente que enseñar. Había bastante en aquel entonces personas que estaban esperando que Jesús les hablara, les enseñara, pero también había gente inconversa que con diferentes necesidades. Y una de las cosas tan importantes es ver las necesidades de la gente, y eso es por lo que ellos iban a arrimarse con Jesús. Y aquí es cuando Jesús dice en Lucas 10:1, realmente la mies a la verdad, dice, la mies a la verdad es mucho más, es mucha, mas los obreros son pocos. Por tanto dice, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Quién dice amén?
Hay mucha necesidad que tenemos nosotros en la comunidad y ahorita en el mundo, de cuánta gente nosotros tenemos que ir a predicarles. Por eso el Señor dice esta palabra. Ahora, en el relato de la multiplicación de los panes y los peces, que es lo que vamos a ver el día de hoy, es importante mencionar que es el único milagro de Jesús relatado realmente en los 4 evangelios. Aunque el relato es el mismo, realmente en los 4 evangelios hay ciertas diferencias en cada uno de ellos y hay diferentes de maneras de cómo se explica cada uno. Es tanto el de Marcos como el de Mateo, el de Juan, el de Lucas. Son diferentes, es el mismo relato, pero ellos lo relatan de una diferente manera. Y es importante hacerlo y vamos a verlo de esa manera también. Vamos a utilizar también realmente el Evangelio de Juan, para poder ir explicando sobre este mensaje. Vamos a leer los versículos 30 al 33. Y dice que entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y todo lo que habían enseñado. Él les dijo: venid a vosotros, dice, aparte a un lugar desierto. Es decir, que ellos iban con Jesús, pero dice que iban a un lugar apartado donde ellos pudieran descansar. Y dice que antes esto, dice, y acudiendo al texto de estos pasajes, antes de la muerte de Juan el Bautista, en los versículos 12 y 13, dice que los discípulos predicaban a ciertos hombres para que se arrepintieran y echaban a muchos demonios, y dice que también ungían con aceite a muchos enfermos, a los cuales sanaban. En el versículo 30 dice que se juntaron los 12 apóstoles con Jesús, y esto le comentaron todo lo que habían hecho en aquel lugar y todo lo que habían enseñado, y lo más probable también contaron cuántas ciudades habían recorrido, porque aquí lo que está diciendo el relato, que realmente le contaron absolutamente todo. No hubo algo que Jesús no se dio cuenta de todo lo que ellos hicieron. Recorriendo caminos, y cuánto fue lo que ellos sufrieron, porque ellos estaban sufriendo ese agotamiento que ellos sentían. Ahora, ¿cuál es la miseria física, material que aquellos hombres estaban padeciendo? Ahora me estoy refiriendo a los apóstoles, que ellos estaban sufriendo esa miseria espiritual también, esa miseria física y material que ellos hombres estaban padeciendo. Sobre todo la miseria espiritual, a lo que ellos también les estaba afectando. Ellos también fueron afectados de gran manera. Por eso Jesús, al ver su agotamiento de sus discípulos, Él se compadece de ellos, y al ver que el trabajo no cesaba, dice que tanto así era que ni siquiera les daba tiempo para comer. Ellos venían de un lugar donde habían hecho mucho trabajo, llegan con Jesús, pero ellos siguen viendo que llegaba más gente. Ellos no tenían tiempo de descansar, ellos estaban muy ocupados. Entonces por eso Jesús les dice: apartémonos a aquel lugar. Y ese lugar dice que se encuentra en la ciudad de Betsaida, para que ellos pudieran descansar, cuando menos dice un poco. Al irse en la barca, en los versículos 33 y 34, dice lo más probable, y ya cansados tanto Jesús como sus discípulos, se fueron a escondidas, muy probablemente, para que la multitud los siguiera y no se dieran cuenta y los pudieran descubrir a dónde ellos iban. Pero qué sorpresa se llevaron Jesús y los discípulos, porque al ser descubiertos, estos se dan cuenta el rumbo que tomaron, y como conocían realmente el lugar, caminando llegaron a aquel lugar de la ciudad de Betsaida mucho antes de que ellos llegaran, y dice que al verlo Jesús se llenó de compasión de ellos.
porque los comparó como las ovejas que dice que no tenían pastor. Es decir, sin un guía el cual los pudiera dirigir. Pero también el compromiso de la gente era lo que al Señor le llenó de compasión, el compromiso de la gente de estar con Él, el deseo de estar con Él, cerca de Él y aprender de lo que Él, de Él es lo que los movía realmente a compasión. Ellos tenían una necesidad muy grande, no solamente, bueno, una necesidad física, una necesidad material, una necesidad espiritual, y es por ellos que ellos tenían esa necesidad y querían estar cerca de Jesús. Ahora, una pregunta que yo quisiera hacer: ¿cómo podemos imaginar en este pasaje a unas ovejas sin pastor? Porque en realidad ya las ovejas son realmente dependientes. Son dependientes de su pastor para conseguir agua, para conseguir alimento. Son seres que realmente dependen de alguien que los esté guiando. Pero también estos seres son presas fáciles de los depredadores. Algo que la gente también era presa fácil de muchos depredadores a su alrededor. La falta de pastor en la vida espiritual, eso es lo que nosotros queremos ver, representa la falta de dirección, una falta de guía en la vida de las personas. Jesús les enseña y les brinda un conocimiento y sabiduría espiritual. Jesús tiene una actitud realmente compasiva y una disposición para enseñar y guiar a las personas en las necesidades. Por eso dice Jesús que Jesús comenzó a enseñarle muchas cosas. Él tenía una compasión por las personas. Él sabía de la necesidad que ellos tenían. Él entendía por lo que ellos estaban pasando. Por lo tanto, Jesús dice dice el relato que Él se llenó de compasión por aquellas personas. Él no quiso dejarlas. Él no quiso abandonarlas. En los versículos 35 al 38, dice que al estar muy avanzada la hora, esto quiere decir que era el final del día, ya el día se había terminado probablemente, y es lo que podemos ver que el sol ya se estaba metiendo, pero también que el comienzo de la noche, ya era el comienzo de la noche, y sus discípulos empezaron a preocuparse de gran manera, ya que entre ellos había mucha gente. Y ellos habían calculado que había más o menos un promedio como de 5,000 personas, que es lo que dice la Biblia. Y en el relato de Mateo hay un punto que dice muy importante. Dice que había también mujeres, dice que había niños, los cuales no se habían contado. Entonces quiere decir que no eran 5,000 personas solamente, había 5,000 varones, pero dentro de ellos había niños, había mujeres. Pero también yo pudiera pensar que había jóvenes, que si tampoco se contaron los jóvenes, quiere decir que también pudiera ser que hubiera tal vez hasta más de 20,000 personas, pudiera ser, pero en ese número es lo más probable que hayan sido. Por lo tanto, es muy probable que la mayor preocupación también de los discípulos eran esos niños, sobre todo los niños que no habían comido. Y puedo pensar también que es muy probable que los niños se estaban quejando, estaban llorando por el hambre y esa era la mayor preocupación que ellos sentían. Y podemos entender este punto porque realmente una persona adulta pudiera aguantar el hambre, pudiera aguantar la sed, pero un niño realmente no pudiera soportar por cuánto tiempo, por tanto tiempo. Para que ellos pudieran, por eso ellos pedían a Jesús que fueran despedidos. Ellos le rogaban, le pedían a Jesús, le decían, despídelos, que ellos vayan a comprar comida a los lugares, puedan conseguir comida para ellos y sus familias. Y a la vez ellos pudieran también descansar. No era nada más para que los despidieran y la gente pudiera conseguir alimentos, pero sí que ellos pudieran también tener un rato de reposo, un rato de esparcimiento. Y supongo que ellos también estando agotados por un día muy ocupado, ellos también habían tenido el deseo de descansar. Pero, oh, qué sorpresa se llevan con la respuesta que Jesús les da.
Yo creo que esta respuesta nunca se lo hubieran esperado cuando Él les dijo, sean ustedes los que les den de comer, sean ustedes los que lo atiendan, sean ustedes los que estén con ellos consolándolos, sean ustedes los que estén a su lado, platicando con ellos, enseñándoles. Los discípulos sorprendidos, preocupados con la respuesta de Jesús, lo único que atinan a decir es que sus recursos realmente no son suficientes para alimentar a tanta gente. Pero en el Evangelio de Juan es muy importante ver los 4 evangelios para entender muy bien este pasaje. En el Evangelio de Juan, en el versículo 5, dice que Jesús se dirigió a Felipe, preguntándole, ¿de dónde compraremos pan para que coman toda esta gente? Podemos imaginar la hora que era, podemos imaginar la cantidad de personas que eran, y podemos imaginar a dónde iban en ese entonces a comprar esa cantidad de alimento. ¿De dónde compraremos, dice, pan para que coman toda esta gente? Pero realmente esto solo lo decía por una razón. Jesús realmente lo que quería era probarlos a cada uno de ellos. Porque realmente Jesús sí sabía lo que había de hacer. Él sabía lo que tenía que hacer. Y Felipe realmente, al no saber y al no entender lo que Jesús le decía, de no comprender la pregunta que le estaba diciendo, él le respondió diciendo que 200 denarios realmente no bastarían ni siquiera para que cada uno se pudiera llevar un pedazo de pan a la boca. Era sorprendente porque en aquel entonces un denario realmente es lo que ganaba un jornalero. Y si estamos hablando que si un denario era el sueldo de un trabajador, 200 denarios era suficiente para poder comer 200 personas y su familia, pero poder alimentar a más de 5,000 personas, 5,000 hombres, sin contar a niños y mujeres, ¿sería suficiente? Pero hoy Jesús sigue sorprendiendo. Jesús sigue probando a sus discípulos cuando les pregunta, ¿cuántos panes podemos tener aquí entre todos ellos? Y véanlo, vayan y averigüen, vayan con todas las personas a ver cuántos de ellos pueden tener un pan, cuántos pueden tener algo que comer. Yo puedo imaginar la sorpresa de los discípulos diciendo, ¿qué podemos encontrar entre esta gente si no tienen nada? Nuevamente en el Evangelio de Juan nos dice que Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo que había un muchacho que tenía 5 panes de cebada y 2 pececillos. Y le dice, ¿mas qué es esto para tantas personas? O sea, es sorprendente lo que Jesús les dice. Es sorprendente, quedan muy sorprendidos por los discípulos, pero ellos todavía no habían entendido realmente lo que Jesús podía hacer sobre todo ellos. Ahora, esto era solo para alimentar a una sola persona joven. Nosotros podemos entender que realmente a lo mejor la mamá de este joven le había puesto ese alimento para su lonche, para ese día, y el pan que llevaba eran unos panecillos chicos, no eran unos panes grandes como un baguette, vamos a ponerlo así, donde puede hacerse un sándwich. Eran unos panecillos muy chicos, y los pececillos, los más probables, no eran unos peces grandes, realmente eran pequeños, tal vez como unas sardinas, tal vez como unos charales, eran los pececillos que llevaban. Y lo más probable que los pececillos eran unos peces ya secos, ya que el estar fresco y cocinado ya no estarían aptos para comer en ese entonces. Entonces es sorprendente, o sea, les sorprende tanto a los discípulos las preguntas y lo que dice Jesús. En los versículos 39 y 32 vamos a pasar a esos.
Una vez más podemos ver el orden de Dios de cómo Él ordenó agrupando a las personas de 50 en 50, de 100 en 100, para poder repartir a cada uno de ellos los panes y los peces. En el Evangelio de Mateo, vamos a acudir a él, nos narra en el versículo 21 que fueron como 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, que ya lo habíamos dicho. Entonces probablemente eran más de 15,000 personas y también pudiera haber sido, como dijimos, como 20,000 personas. Por lo tanto, para poder repartir todo el alimento a estas personas, es muy probable que es poco probable que solamente hayan participado los 12 discípulos. Podemos imaginar que los 12 discípulos podían haber repartido toda esa cantidad de alimento a tanta persona. Tuvieron que haber participado más personas en ese ministerio para hacer la repartición de los alimentos. Algo muy importante que podemos ver y aprender en el versículo 41 no es que Jesús haya sido mal agradecido con los jóvenes, porque ese es un punto que a veces se nos ha de pasar, que Jesús al pedirle el alimento a ese joven nunca fue a agradecerle. Pero ¿qué podemos aprender aquí? ¿Qué es lo que hizo Jesús? Jesús dice que alzó sus ojos al cielo, pero sí dio gracias a Dios y bendijo los panes y los peces para partirlos entre sus discípulos, sabiendo que Dios es el dueño de todo, es el dueño de tu trabajo porque Él te da un trabajo, Él es el dueño de tu sueldo, de tu salario, Él es el dueño de todo lo que tú y yo tenemos. Dios es el que te provee y Dios es el que te da y suple todas tus necesidades. Entonces Dios por esa razón no fue que le agradeció al joven, pero sí agradeció a Dios y bendijo los alimentos. ¿Qué enseñanza nos deja este pasaje? ¿Qué enseñanza nos deja este pasaje, la alimentación de los 5,000 personas? Número 1, si te sientes cansado, si te sientes extenuante y que no puedes más, hay alguien que se preocupa por ti y te dará las suficientes fuerzas necesarias para continuar. Y nosotros lo podemos ver en los versículos 30 al 32. Jesús sabía de la importancia y sabía de la necesidad de cada persona. Sabía la necesidad que los discípulos tenían que descansar. Sabía que después de una jornada larga de trabajo, ellos sabían que habían tenido sus discípulos. Por lo tanto, Jesús actuó con compasión también sobre ellos. Él no solamente actuó con compasión a las personas que lo seguían, sino que también actuó con compasión con los discípulos que estaban al servicio. Es importante que nosotros podamos equilibrar la actividad con el descanso. Tiene que haber un equilibrio, tiene que haber un balance de todo lo que estamos haciendo, tanto físicamente como también emocionalmente, para no debilitarse. Vuelvo a decirles, ¿qué pasaría que nosotros estuviéramos trabajando? Lógicamente, que ni que fuéramos autómatas y ni que fuéramos robots para estar trabajando todo un día. Creo una jornada de trabajo de 8, 9, 10 horas ya es más que suficiente y nosotros necesitamos ese descanso. Y necesitamos ese descanso físico que nos lleva a tomar nuevas fuerzas para seguir adelante y seguir con nuestras actividades del día a día. Y aún dentro de nuestro ministerio también es importante tener ese balance y ese equilibrio. Ahora, el bienestar espiritual lo podemos restablecer por medio de la oración y la reflexión como formas de descanso y renovación. Y esto es muy importante para poder cultivar la armonía con las demás y la paz interior de nosotros y el cuidado de la salud. Si pudieran imaginar que nosotros no tuviéramos un descanso después de nuestro trabajo,
¿Cómo sería la relación con nuestra pareja? ¿Cómo sería la relación con los hermanos dentro de la iglesia? ¿Cómo sería la relación dentro del trabajo también? Tiene que haber un balance. En todo momento tenemos que renovar fuerzas espirituales, emocionales, físicas. Pero sin olvidarnos de la relación con Dios también. Y eso es parte importante para tener una buena relación con Dios. Jesús dice, si estás cansado, dice, vengan a mí, yo los haré descansar. Entréguenle todo lo que ustedes tengan que decir para descansar en Jesús. Descansen en Él. Número 2, 3. En tiempos difíciles, dice, no te enfoques en lo limitado de tus propias capacidades y recursos. Jesús nos demuestra que Dios puede hacer milagros aún en medio del desierto. ¿Cómo podemos nosotros recordar cuando Jesús les dio el maná cuando Moisés guiaba al pueblo de Israel? Él era el maná, era el pan de vida, y hay ocasiones que la vida nos coloca en momentos de escasez y la incertidumbre parece que nos abruma, pero no olvidemos que Él conoce tus carencias, Él conoce tus necesidades, incluso tus limitaciones. Nosotros no podemos alimentar a 5,000 personas y mucho menos a 15,000, pero Él sí puede hacerlo. Él tiene ese poder y esa capacidad de hacerlo en cualquier momento. Recordemos que en tiempos de necesidad podemos mirar hacia arriba y podemos encontrar la confianza en Dios que nunca nos falla. Él nunca nos va a fallar. Él siempre va a estar con nosotros. Ahora, Dios no espera que hagas las cosas por cuenta propia. Jesús nos invita a soltar nuestras preocupaciones, nos invita a confiar en Él. Él nos invita a abrir nuestro corazón cuando nosotros no abrimos, porque cuando nosotros no abrimos el nosotros mismos no dejamos ver todas las posibilidades que nosotros podemos tener para con nosotros. Aun cuando las circunstancias nos digan lo contrario, Dios hace posible lo que para nosotros es imposible. Dios espera que vayamos hacia Él cuando estamos a punto de rendirnos. Nosotros sí somos limitados, pero Él no tiene un límite. A Él nadie lo puede limitar en ningún momento. El número 4 dice, Dios sobra de lo poco que nosotros tenemos. Por muy insuficiente que parezca. En el número 38 nosotros lo podemos ver. En este pasaje hemos aprendido que Dios es suficiente en cualquier necesidad y en cualquier situación. Él las alimentó, Él vio por sus enfermedades, tanto físicas y emocionales. Así es de que Dios tiene el poder de cubrir cualquier necesidad para sus discípulos en medio de sus limitaciones. Fue difícil creer que Jesús era suficiente. Y no necesitó que la gente fuera a comprar alimentos. Él sabía cómo hacer las cosas. Él sabía cómo alimentar él solo a una gran multitud, que fueron más de 15,000 personas. Solo era cuestión de confiar en Dios. Tenía la capacidad de suplir cualquier necesidad. Número 5, pero solamente Jesús puede sanar y alimentar un alma hambrienta. Eso es lo que nosotros podemos aprender de estos pasajes. En Juan 6:35 dice, yo soy el pan de vida, el que a mí viene, nunca tendrá hambre, y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Él es el único que puede alimentar almas hambrientas. Esta es una afirmación sobre la vida eterna que se encuentra en Jesús. Así como Jesús tuvo la compasión, de sanar y alimentar a más de 15,000 almas hambrientas, de la misma manera Jesús, siendo el pan de vida, Él puede alimentar y sanar a más personas. Jesús es el pan que nosotros podemos tener en abundancia. Es un pan que realmente
no se agota. Es un pan que puede alimentar a muchas almas más, pero esto solo le pertenece a Jesús y a nadie más. Número 6. Como discípulos de Jesús hemos sido llamados a servir con bondad y compasión a los demás. Dios nos llama a servir. Dios llamó a los discípulos a servir a cada uno de ellos. Y un gran ejemplo de estos discípulos de servir a los demás lo podemos ver cuando agruparon de 50 en 50 y de 100 en 100, y a pesar de estar cansados repartieron los peces y los panes a cada uno de ellos. Y no solo eso, sino que también después de que se saciaron, recogieron los pedazos que sobraron en 12 canastas. Y hay un número sorprendente que eran 12 canastas, 12 discípulos, que algo nos puede decir en este pasaje, que realmente ellos podían seguir repartiendo más los alimentos. Una por cada discípulo. Podemos tomarlo como una lección sobre la importancia realmente de compartir tanto nuestro tiempo, nuestros recursos, pero también la palabra de Dios, que es el alimento espiritual. Una manera de servir con compasión es poniéndonos en su lugar de los demás. Es sentir realmente el dolor y la necesidad que los demás sienten. Ayudar a aliviar el dolor y comprender el sufrimiento y las dificultades de los demás. Para concluir, como verdaderos discípulos de Jesús es importante que estemos involucrados en un ministerio. Pero recordemos que Jesús es el único que puede sanar y puede alimentar almas hambrientas. Pero nosotros, por medio de nuestro ministerio, podemos acercar a personas a Jesús. Nosotros hemos recibido el pan de vida, el cual nosotros también podemos compartir. Solo es cuestión de tener la disponibilidad y hacerlo. Y Dios puede obrar por medio de ti, no importando si te sientes agotado y que no puedes más. No importa, Él es tu descanso, aún en las pruebas más difíciles. Él no te abandona ni se aleja de ti. Al contrario, Él te mira con compasión. Así de que sirvamos a los demás con la misma compasión con los que Jesús nos vio a nosotros. Nosotros también podemos ser ejemplo de lo que Jesús ha hecho con nosotros. Él nos ha recogido, Él nos vio con compasión. Así de que nosotros tenemos que hacer con los demás de la misma manera, siendo ejemplo de lo que Jesús hizo con nosotros. Dios los bendiga. Amén, amén. Damos gracias a Dios por su palabra y me hace meditar acerca de algunas cosas en los 5 minutos que nos quedan. Solo les quiero decir, me hace meditar en varias cosas lo que nos enseñó el hermano Alejandro el día de hoy. Y una de las cosas es, en esta historia cuando Jesús alimenta a los 5,000, no sé si alguna vez usted ha estado tan abrumado con tantas necesidades alrededor suyo y muy pocos recursos. Eso es lo que estaba sucediendo. Los discípulos, dijo el hermano Alejandro, habían andado de un lado a otro y Jesús finalmente les dice, vámonos a descansar. Y cuando Jesús les dice, vámonos a descansar, los discípulos están alegres porque van a descansar. Habían andado, acuérdense que habían andado navegando en el mar de Galilea de una ciudad a otra, y cuando llegan a descansar, dice que las multitudes les salieron adelante. Eso nos dice que en el mundo hay mucha necesidad. Las personas tienen muchas necesidades y muchas veces las personas no esperan a que usted y yo descansemos, sino que a veces las personas, aunque el descanso es sumamente necesario, pero cuando las personas tienen necesidad, tienen ese deseo de que alguien los ayude, ¿no? A mí lo que me sorprende en esta historia, otra de las cosas que me sorprende es que Jesús, a pesar del cansancio que tenía, le da el tiempo a la gente, le da el tiempo a las personas y los ve con compasión. Y eso lo que a mí me dice es de que muchas veces una interrupción puede ser una cita divina.
sea que a veces cuando usted es interrumpido por alguien, cuando usted no le ha tocado estar dormido a veces y de repente alguien le llama por teléfono para contarle un problema. Ay, no, me está llamando fulano de tal otra vez. Y uno tiende a quejarse. Y muchas veces esas interrupciones, así como la gente interrumpió al Señor Jesús, esas interrupciones a veces son citas divinas, citas en las que Dios quiere que nosotros le pongamos atención a la gente. Y a lo mejor nosotros donde vemos una interrupción, Dios te está diciendo, no, esta es una oportunidad para que ayudes a esta persona que tiene una necesidad. Y cuando termina el Señor Jesús y les dice a los discípulos, por la próxima semana vamos a hablar acerca de la segunda tormenta que pasan los discípulos, y Jesús les hace referencia a lo que el hermano Alejandro nos predicó hoy día. Porque en la tormenta vuelven a fallar ellos en su fe y les dice Jesús, les acabo de enseñar una lección acerca de los panes y los peces, y les dice Jesús, pero eso lo vamos a ver la otra semana, no se lo voy a adelantar mucho. Le dice, ¿qué no entendieron lo que les enseñé con los panes y los peces? Algo que hizo énfasis el hermano Alejandro es que después de eso ellos están incrédulos. ¿Cómo vamos a alimentar? Déjame decirte una cosa. ¿Qué tipo de Dios es en el que tú crees? Porque yo creo en un Dios que es sumamente poderoso y puede proveer y puede ayudarme en absolutamente todo lo que Él desee, porque Él no está limitado por nadie. Pero los discípulos creían que Jesús era limitado. ¿Cómo les vamos a dar de comer? Y Jesús les dice, que se recuesten. Y oró y dio gracias a Dios. Y Dios multiplicó. Y para la lección de los discípulos, cada uno, dice el hermano Alejandro, salió con una canasta llena de 5 panes y 2 peces. Cada discípulo, ¿por qué sobraron 12 canastas? ¿Por qué? Porque cada canasta era para uno de los discípulos. Y Dios les estaba diciendo, esa es su lección para que vean que yo proveo de acuerdo a las necesidades de mi pueblo. Y Dios es fiel en proveer. Todos nosotros aquí no estamos desnutridos, además, a veces comemos de más. ¿Sí? Dios siempre provee, hermanos. Dios siempre nos cuida. Dios siempre nos da algo en lo que nosotros podamos decir, tuvo que ser Dios. Él es nuestro proveedor. Él es el que siempre se preocupa. Él es el que nos ve a nosotros como ovejas sin pastor. Y Él es el que se va a preocupar siempre por ti. Solo lo que tienes que hacer es confiar en Él y decir, Señor, entiendo que he llegado hasta este punto en mi vida porque tú me has protegido. ¿Cuántas veces pudimos haber perdido la vida? ¿Cuántas cosas pudieron haber pasado en nuestras vidas? Y si yo les contara historia tras historia, ustedes dirían, definitivamente Dios tuvo que haberlo protegido al pastor. Porque han habido muchas ocasiones donde pude haber perdido la vida y usted también. ¿Cuántas veces nos hemos enfermado y el Señor nos ha recuperado? Padre, queremos darte gracias, Señor, en este día. Porque tú has sido nuestro proveedor, tú has sido nuestro dador. Aprendemos mucho, Señor, de este texto que por gracia tú nos has dado, y gracias por darle la fuerza y la disposición a nuestro hermano Alejandro para llevarnos en el mensaje de tu palabra. Y gracias por mostrarnos cuántas canastas les quedaron a los discípulos. Señor, te pido que cada uno de nosotros esta mañana
pueda salir de este lugar con su propia canasta y que podamos decir, ¿por qué desconfiamos a veces? Si hasta hoy no nos has abandonado, has sido fiel. Los seres humanos nos dan la espalda, los seres humanos algunas veces nos abandonan porque ellos están luchando con sus propias debilidades, Señor. Pero tú nunca has dejado de ser fiel. Tu provisión ha sido perfecta, porque nos has dado siempre, Señor, conforme a nuestras necesidades. Y te damos gracias. Entregamos nuestra vida, entregamos nuestro corazón a tu palabra, en tus manos. Y gracias, Señor, por esta lección de fe. Que esta lección de fe permanezca en nuestros corazones el resto de esta semana, hasta que regresemos nuevamente a estar juntos y escudriñar tu palabra, en cómo tú tratas con nosotros cuando estamos en medio de la tormenta. Te damos gracias, Señor, y pedimos que nos des una semana de bendición, una semana en la que podamos estar fuertes en ti. En el nombre de Cristo Jesús oramos, y todos decimos amén, amén. No se olviden que hoy a las 5 de la tarde, 5 y media, los que quieran llegar, tenemos una parte de pasto en la parte de atrás. Traiga sus sillas, traiga su comida, sus bebidas, bebidas. Cuando digo bebidas me refiero a agua y sodas, ¿verdad? No se vayan a pasar, no. Entonces no se les olvide. Pero traigan también algún balón, alguna pelota de voleibol y eso, y dejen que sus hijos corran ahí. Vamos a tener el estacionamiento cerrado, solamente vamos a abrir el estacionamiento pequeño y el de aquí atrás, para que todos nosotros podamos venir, podamos tener una tarde preciosa, ya que es fin de semana largo y algunos de ustedes no trabajan mañana. Vénganse un rato y tengamos tiempo de comunión, y traigan su propia comida y sus propias bebidas, ¿verdad? Para que nadie se vaya a poner a cocinar. Ahora, lo que sí vamos a hacer aquí, al que quiera hacerlo, vamos a darle para que haga café. Es que donde hay latinos tiene que haber café, hermanos. Ya eso sabemos, ¿verdad? Así que muy bien, Dios me los bendiga. Vamos a tener un último canto y vamos a quedar despedidos. No se olvide, hay más café y hay también la provisión que Dios nos ha dado. Hay pan, y hay pan en abundancia ahí en la parte de afuera. Así que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Bendiciones. Cuán bello es el Señor, y cuán hermoso es el Señor. Cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. Una vez más, dígale al Rey. Cuán bello es el Señor. Cuán hermoso es el Señor. Cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. Y la belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Cuán bello es el Señor,
Cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar y la belleza de mi Señor nunca se agotará, no, la hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará, no, la hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Sí, Señor, tu hermosura siempre resplandecerá, Señor. Te amamos, Padre, porque tú nos amaste primero. Cada vez que te cantamos cuánto te amamos, Señor, es porque tú pusiste ese amor tan grande en nosotros, Padre. Nos mostraste tu amor, tu misericordia, Señor. Tu forma, Señor, de ver la vida. Nos dejaste un gran modelo, Señor. Te decimos que te amamos, Señor. Y queremos honrarte, Señor. Guardar siempre tus mandamientos. En el nombre de Jesús, amén.